Buenos días. Hola Jennifer, buenos días. Profe, ¿hasta qué hora tenemos para mandarle las preguntas de tarea de hoy? Puse que hasta las 10 de la mañana, ¿Eh? hasta las 10 de la mañana. Ah. Y ya le podemos poner el ensayo y el cuadro, ya lo insertamos. Todo, sí. Hoy les doy calificaciones, Ah, bueno. pero aprovechando que andas por acá, me gustaría que me hicieras favor de contestarme qué afirma la teoría psicoanalítica sobre las neurosis. Ah, pues afirma eso que los problemas de la neurosis se vienen por problemas de la infancia. Los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Y en los primeros 5 años de vida, dice Freud que es cuando se forma la personalidad. Neurótica. ¿Y qué motiva el surgimiento de los síntomas neuróticos? La ansiedad. Las dos bases de la teoría de la neurosis de Freud. ¿Qué motiva las dos bases de la No, teoría de Freud? ¿O qué? ¿cuáles son las dos bases de la teoría de Freud? A ver si me acuerdo. No me acuerdo de esa. Que Ya me acordé que toda neurosis proviene de las perturbaciones de la función sexual y que la perturbación sexual se da durante los primeros años de vida. deben de poner su camarita para saber que están ahí. Ah, sí, ahí voy. Ya va a empezar a grabar, profe, ya está Y grabando. ahí estoy grabando, son las 8 en punto. Ah, ya, sí, ahí voy, permítame. Sí, gracias. Espero no verme muy feo. Bueno, pues ya, eso no tiene mucho remedio, ¿verdad? Pero me acabo de levantar. Bueno, pues les decía que las neurosis empiezan en los primeros 5 años de vida. No se considera que sean actuales. O sea, claro que una persona puede vivir una situación muy estresante en su trabajo, en su familia, lo cual pudiera ser considerado actual y que a lo mejor a partir de ahí pueda generarse la neurosis, pero eso es algo que no se cree en la actualidad que sea posible. Eh, bueno, tengo más preguntas, pero bueno, una idea errónea de Freud sobre la neurosis, ideas erróneas. Acuérdense que Freud le dio mucho papel al padre, a la relación del hijo con el padre y muy poquito a la relación de la madre con el hijo. En la actualidad se sabe que tiene más peso, pues con quién se queda el niño más tiempo, a menos de que Hola, viva mamá. en un país así súper avanzado que el papá y la mamá atiendan al hijo y al igual. Allá en Suecia, en Noruega, en general en todo el mundo, la mamá predomina, entonces la influencia de la madre va a ser siempre un poquito más alta que la del padre, por lo tanto, la neurosis pues,
va a ser más probable que provenga del vínculo no resuelto. Bueno, déjenme, les hago otra pregunta. Es que todo eso está muy, muy interesante de cómo surge la neurosis. Miren, ¿cuál es la diferencia entre neuróticos y pervertidos? ¿Quién quiere decir? El neurótico tuvo una estimulación o tuvo contacto con aquello que lo erotizó. Por ejemplo, el fetichismo, el masoquismo, el voyeurismo, el exhibicionismo. Sí. Ay, perdón. Y el pervertido, nada más que el neurótico, lo tiene reprimido y el pervertido lo tiene desreprimido, o sea, lo tiene libre. Entonces, para Freud, los pervertidos y los neuróticos eran lo mismo, nada más que el neurótico lo reprimía y el pervertido no lo reprimía. Ya en la edad adulta, me refiero. Porque todos los niños son perversos polimórficos, es decir, todos los niños van a tener una función sexual desviada de su origen, que es la reproductividad. Entonces, y aparte va a ser polimórfica, o sea, se va a desparramar en toda la playa pues busquen ahí un catálogo de perversiones de tipo sexual. Tengo abierto el WhatsApp y me están mandando mensajes también por WhatsApp. Bueno, entonces, bueno, Freud dice que analiza sobre todo la etapa anal y la divide en dos, la anal sádica y la anal retentiva. El anal sádico es eh, un tipo de sadismo muy, muy curioso porque es muy insidioso, muy constante. Son esas personalidades que están molestando constantemente, pero está anclado a la etapa anal. No es un sadismo tipo psicópata, es un sadismo tipo neurótico y es incurable. Para Freud, todo lo que era anal era incurable, era muy difícil de curar. Las neurosis orales y fálicas eran muy fáciles de curar, mientras que las anales eran muy difíciles de curar. Entonces, el obsesivo compulsivo proviene de la etapa anal retentiva, porque el retentivo necesita retener las heces. O sea, eso, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Qué chiflos tiene que ver que un niño quiera retener las heces para controlar los esfínteres con que alguien sea ordenado de adulto? Bueno, pues según Freud, era lo mismo. Lo que pasa es que los adultos creemos que, que actuamos así como actuamos porque queremos, pero es porque está anclada a la sexualidad infantil. Entonces, el anal retentivo era para Freud el más difícil de curar. Buenos días, Chema. Bueno, entonces, ya también Alma y ya, los que se integraron, Esmeralda, Itzel, bueno. ¿Cómo ven todo este asunto de la sexualidad? La división que hizo Abraham, un discípulo de Freud, y luego la división que hizo Rickroff sobre la etapa
la etapa fálica. ¿Cómo ven? O sea, las neurosis provienen de los primeros 5 años de vida, donde lo más, las personas orales, hay 3 tipos de orales. El oral, que le gusta estar cerca del pezón de la madre sin succionar, que lo acurruca la mamá. Y de hecho vemos muchos niños que están ahí pegados al pezón y no están succionando, están ahí hasta dormidos, pero están ahí, pues, se sienten a gusto, se sienten felices. Ese tipo de persona es muy bondadosa, es una gente muy tranquila, pero muy desesperada si lo abandona la pareja. Entonces podemos pensar que en la edad adulta, un hombre que tiene mucho miedo al abandono o una mujer está anclada a esa etapa oral de contacto. Pero la oral mordente son personas sarcásticas, o sea, utilizan a la pareja para ser sarcásticos con ella. Sarcástico significa que muerde la carne. Sarcos es carne en griego. ¿Sí? Sarcástico significa el que muerde la carne. Y son gentes, pues burlesca, así media fea de carácter, ¿no? Bueno. Y luego el otro, que es el que succiona. O sea, esos son los que se aprovechan. Se aprovechan. ¿Qué tal, Abigail? Bueno, no sé cómo vieron todo este asunto de la neurosis de Freud. Está súper resumido todo todo este tema de la neurosis. Bastante resumido y muy claro además. ¿Sí les gustó? ¿Sí les pareció claro? A ver que nos conteste Chema. Sí. ¿Eh? ¿Todavía no lo terminan? No, yo todavía no termino las preguntas, por eso le preguntaba que hasta qué hora tenemos para responderlas. Bueno, ¿qué bases existen para entender el miedo a la castración? Según Freud, y lo analiza este psicoanalista, hay 2 muy importantes. Uno de ellos es Anthony Storr, que estudia las neurosis de Freud. Él cree que el miedo a la castración es muy propio de los hombres más que de las mujeres, porque el hombre tiene expuesto pues los genitales, los tiene expuestos. La mujer no tiene tanto miedo a la castración, pues obviamente porque no hay nada que se le castre, o muy poquito, pues casi no hay nada expuesto. Tiene miedo a la penetración, pero no a la castración. Y Freud hablaba de que el miedo a la castración era, en la edad adulta, el miedo a triunfar, el miedo a salir adelante. Entonces, una gente que tuviese mucho miedo a interactuar con otros en una empresa, a pedir un aumento a su jefe, a ser ambicioso, a convencer a otros, a liderar a otros, en realidad era una persona que tenía miedo a la castración. En cambio, Freud, pues bien decía, la mujer no tiene miedo a la castración porque pues de por sí ya no hay nada que le preocupe que le castren, pero sí tiene una envidia del pene, o sea, le da coraje no tener pene, ¿verdad? Ese es otro concepto, se llama envidia del pene. Y bueno, pero también aquí tendríamos que analizar si es un asunto machista. Bueno, en la época de Freud, el hombre dominaba, la mujer se quedaba en la casa, no había mujeres que estudiaran. Las únicas carreras así que eran válidas eran la carrera de medicina para las mujeres. Déjame vengo acá porque creo que mi hija tiene también videosesión. Mejor me vengo acá, estar un poco más aislado. Aquí es mi despacho. Bueno.
estar un poquito más aislado. Y no, sí está bien en internet. Entonces les decía que la envidia del pene, pues no sabemos si es un asunto sexista, machista, o si realmente tuviera algo que ver con una realidad de una envidia. O sea, que según esto Freud hablaba de que la envidia del pene tenía muchas caras. Una de ellas era una mujer muy fuerte de carácter, que se identificaba con ese rol masculino y se apropiaba del pene y sentía que ese pene era de ella. Entonces había dos formas como la mujer se apropiaba del pene. Una de ellas era al casarse o al tener un novio, al tener un amante, qué sé yo, ese pene del hombre lo quería para ella. Entonces de esa manera se complementaba. Bueno, y la otra forma era que se imaginaba ella, sin tener un hombre, que tenía ella un pene. Y entonces al tener un pene, tenía esa fuerza o ese poder en esa empresa. Y entonces había mujeres que les llamaba fálicas. Y esas mujeres fálicas eran muy potentes, de carácter muy fuerte, muy resistente, muy luchadoras, porque para Freud la psicología del hombre era una psicología de lucha, y la psicología de la mujer era una psicología de sumisión. Sin embargo, tenemos que analizar en qué medida esto está distorsionado por la cultura que vivió Freud, porque de naturaleza la mujer no es sumisa, ni el hombre es tampoco agresivo. Vemos una pléyade, una gran cantidad de factores. En la actualidad hay de todo tipo de personalidades, desde la mujer que todavía hay algunas que son muy sumisas, hasta las que son muy, eh, ¿cómo decirlo? Que sí suelen imponer mucho en el mundo. También vemos hombres muy pasivos y hombres muy agresivos, hay como que de todo, ¿no? No tienen en sí mucho que ver con el género sexual, sino que tiene que ver con la personalidad de cada quien. Entonces, por eso les digo, hay ciertas distorsiones que no nos quedan claras si tenían que ver con la época freudiana o si tenían que ver con también este asunto del miedo a la castración, ¿verdad? Si es tan cierto, si es un asunto de que todo hombre tiene miedo de que lo castren, de ser expuesto a sus partes genitales y de que se las castren. Tampoco se sabe si es un asunto de la época de Freud o si es un asunto permanente de los hombres. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué otra cosa pudiéramos comentar? ¿Qué más les interesó este tema de la neurosis? A ver, participen. Chema, no te veo. Perdón, profe, deja activo la cámara. Comentarios miren, también se supone que dentro de la neurosis está el miedo a la castración y la envidia del pene, que también lo va a traer cargando a la mujer. Bueno, también Freud decía, hay tres formas como la mujer resuelve la envidia del pene. Una es, pues, adquiriendo un pene, o sea, teniendo un novio, un amante, un marido. Entonces ese pene del otro, cuando lo incorpora dentro de ella, resuelve su envidia del pene. Ya no le da envidia porque ya lo tiene. Como me decía mi maestra Tere Torres, nosotras no envidiamos el pene porque con una vagina tenemos los penes que queramos. Lo decía de broma, claro. Bueno, la otra forma de resolverlo era volviéndose, creyendo que tenían mentalmente un pene y siendo muy duras de carácter, etcétera. Y la otra forma de resolverlo, la tercera, era teniendo un hijo varón. Eran las tres formas que Freud le atribuía a la resolución de la envidia del pene, que si no se resolvía apropiadamente generaba una neurosis. O sea, la neurosis en concreto en este caso sería
una mujer de carácter muy duro, muy hostil, que en realidad estaba atrapada en esa sexualidad infantil porque el pene, la ausencia o la carencia de pene, la hacía compensarlo siendo muy hostil, muy dura en su vida laboral y en su vida familiar. Ser mandona, por así decirlo, ser la que manda en la casa. ¿Sí? Era la forma como lo resolvía. Pero, repito, esto, la gente cree que, o la gente pensaría que esto es presente, cuando que esto es pasado. O sea, la gente no actúa así porque quiera actuar así, sino que es un asunto que tiene que ver con este anclamiento al pasado. ¿Sí? ¿Qué otro asunto vimos? Maestro, yo no le entendí el de polimorfamente perversa, el concepto de sexualidad del niño, ese no lo entendí. Es que pervertido significa que no busca una función sexual. Ningún niño antes de los 5 años, bueno, antes de los 11 años o 12, tiene activa la sexualidad. Es decir, no tiene un apetito sexual, un deseo sexual, son como angelitos. Pero Freud dijo, no es cierto, no es cierto. No existe un niño puramente angelical como nosotros los queremos concebir, porque ese apetito sexual, ese deseo sexual por una mujer, del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre, o del hombre al hombre también, pues en el caso de la homosexualidad, o de la mujer a la mujer, que en teoría debería de darse hasta la pubertad. Freud descubre que la sexualidad se da desde que se nace. O sea, desde el momento en que chupetea el pezón, el niño ya está teniendo sexualidad, pero es perversa porque no busca. O sea, si un hombre en la edad adulta, espero nadie se ofenda, eh, está con una mujer como parte del rito sexual, pues está el tocar sus pechos y ¿cómo se dice? Eh, chupetearlos, pero eso es un asunto que tiene que ver con la sexualidad, que no es perversa, porque tiene un objetivo que es la reproducción. Cuando la sexualidad es perversa, es cuando no buscan la reproducción. Los pervertidos buscan un zapato, por ejemplo, el fetichista, y se excitan con un zapato, pero pues con un zapato no te vas a reproducir. O un pervertido busca que lo azoten, el masoquista, ¿no? Pero pues, si te azotan no te vas a reproducir. O sea, todo eso que se hace antes de la sexualidad, de tener un coito, dicho de otra manera, es algo perverso, pervertido. Y hay gente que necesita que ocurra algo de eso para poder tener un coito sexual. Disfrazarse de mujer, por ejemplo, en el caso de los transvestis. Y bueno, hay la polémica de si el homosexual es o no pervertido. En el 72, todavía en el DSM-3 aparecía que eran pervertidos los homosexuales. En la actualidad se cree que no. El 73, 83, 93, 2003, 2002, 2013, van 40, casi 50 años que se cree que el homosexual no es pervertido, que es una orientación y punto, ¿no? Un gusto y punto. Porque sí busca el coito el homosexual. El homosexual no busca, no es algo previo, sino que él tiene una orientación de un hombre hacia un hombre o de una mujer hacia una mujer. Entonces lo pervertido se refiere a que no busca en sí el coito. O sea, una persona normal que se reúne con una mujer, un hombre con una mujer, digamos, en el término más amplio de la normalidad, busca el coito sexual, porque de esa manera buscan la reproductividad, pero el pervertido no la busca. Los niños no la buscan, ¿por qué? Porque los niños no tienen sexualidad activa, la tienen como pasiva, por así decirlo. Entonces los niños son fetichistas,
agarran un juguetito y no lo sueltan. Eso es un fetichismo. Los niños son exhibicionistas. A veces los niños no se ponen la ropa o andan así encuerados en la casa. Andan sin que nada los tape. O los niños les gusta ver, observar por la cerradura. Eso es voyeurismo, fetichismo, todas esas perversiones, pues. Pero y aparte son polimorfos porque tienen de todas. O sea, tienen el fetichismo, el masoquismo, el sadismo, los niños suelen maltratar animales, suelen maltratar a otros niños. O sea, tienen todo. En cambio, el adulto ya elige nada más uno de esos. Entonces, hay adultos que se van por el fetichismo. Por eso no son polimorfos, son monomorfos. O sea, solamente utilizan una forma, ¿sí? O dos formas, pero son muy poquitas. Entonces, no son polimorfos, como los niños. Los niños tienen todas. Nada más que conforme va avanzando en la etapa infantil el niño, en esa medida se va fijando en una de esas etapas, en una de esas formas de ser, y se va a hacer muy fuerte y la va a expresar en la edad adulta, donde ya no es perverso. O sea, un pervertido en la edad adulta es una persona que está desreprimido y que le gusta mucho más su perversión que el acto sexual. Y eso es algo que se ve en la vida de los adultos, que les gusta más la perversión que la propia función sexual. Por ejemplo, los que les gusta ver tener sexo, les gusta a la pareja ver tener sexo, que son los swingers, no tienen un deseo de un coito, tienen el deseo de ver, o bien los que les gusta ver pornografía, pero no les gusta tener sexo, son voyeuristas, o los que les gusta exhibirse, los que se van al metro, se llevan una gabardina y no se ponen nada abajo, y cuando está la chica ahí viéndole la gabardina, se abre la gabardina y exhibe su pene, y la chica se espanta porque, pues, chirrión, pues, porque me enseña el pene. Entonces, se excita el pervertido, pero no busca tener sexo con la chica, busca asustarla. Entonces, por eso son pervertidos, porque no buscan la función sexual, buscan lo previo a la función sexual. Sin embargo, están anclados a una sexualidad infantil. O sea, ellos no se dan cuenta, pero tienen esa perversión polimorfa que tienen los niños. ¿Sí? Nada más que el neurótico sí busca la función sexual, nada más que tiene reprimida la parte pervertida. Y el pervertido no busca tanto la función sexual, sino la perversión. ¿Sí? ¿Quieres que claro o no? Sí, pervertido significa que no busca. ¿Qué significa perversión en latín? Per significa completamente y verter significa que se va para otro lado. O sea, pervertido significa que completamente vuelca su sexualidad hacia otro lado, ¿sí? El que no es pervertido la vuelca hacia donde debe de ir. En este caso debe ser hacia un coito. O sea, lo normal en los humanos es buscar un coito con el ser amado, ¿verdad? En cambio, el pervertido no busca el coito, busca, pues, todas esas acciones previas que en algún sentido están fijados en alguna de ellas, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan de eso? No, profe. Sí, profe. Bueno, yo tenía duda en la pregunta 11, que dice, según Freud, ¿qué tipo de neurosis se gesta en función de la etapa y del tipo vivencia de esta? Pues ahí lo dice, Freud habló de los caracteres orales, anales y fálicos. O sea, nosotros pensaríamos que nomás son etapas y punto, y que las tenemos que estudiar
No sé si llevaron ya la materia de desarrollo, supongo que sí. Pero no es nomás un asunto de que la etapa oral, anal y fálica, no, sino que la gente está anclada a esas etapas. La gente que, por ejemplo, la gente que te da muchos regalitos. Yo tenía una novia que me daba muchos regalitos. Tenía una amiga, de hecho, en la prepa, pues que quería quedar ahí conmigo, ¿no? Y todos los días me daba una cartita, un regalito. Un día me regaló un jueguito chiquito de ajedrez. Me daba cartitas. Y bueno, según Freud, ese tipo de personas son orales. ¿Son orales de qué tipo? No son mordentes, porque no son sarcásticas. No son abusivas, porque no son las que succionan. O sea, su interés fundamental no es ver qué me saca. Si tuve una amiga en la edad más adulta que nada más buscaba que le invitara para esto, para aquello, entonces sería de la oral que succiona, ¿sí? Entonces, en este caso sería de la oral espérame tantito, déjenme abrir. Entonces sería de la oral, perdona, es que abrí la puerta. Entonces les decía, le voy a cerrar aquí para, a ver si no se corta la señal. Ya nos queda bien poquito tiempo, ¿no? Pues es que ya son 8:30. Bueno, entonces esa persona pertenece a la oral de ese tipo que les digo, a la oral de estar cerca del pezón, o sea, de la oral dependiente. Entonces uno diría, pues es que así somos, es que esa es su personalidad, su forma de ser, pero no, en realidad está anclado, o sea, todos estamos anclados a la sexualidad infantil. O sea, ese es el gran descubrimiento de Freud, de que la sexualidad infantil nos domina, nos sigue dominando, y que nosotros no actuamos como quisiéramos, o sea, no somos libres de ser como somos, sino que la sexualidad infantil nos atrapa. Por ejemplo, el que es anal expulsivo es muy agresivo. Es ya ven que el papá le pone reglas al niño, le dice, debes de hacer del baño aquí y no debes de hacerte acá, no debes debes de llegar a tiempo al baño. Entonces, si no lo obedece el niño al papá y se hace del baño donde él quiere, entonces en esa medida está rompiendo las reglas del padre y por lo tanto está está rompiendo esas reglas y está haciendo sádico. En la edad adulta sería como romper esas reglas que te ponen, porque el padre te pone reglas en un inicio, pero luego, conforme pasa el tiempo, las reglas te las pone el jefe, te las pone la pareja, o llegas a un acuerdo con el jefe, con la pareja, etc. Pero tú no respetas esas reglas porque tú te haces del baño donde sea. Entonces, para Freud, hacerse del baño donde sea es no respetar las reglas. Y en la edad adulta, lo que pasa es que nosotros creemos que esto es por la edad adulta, porque nos cae gordo el jefe, porque nos cae gorda la pareja, pero en realidad es porque estamos anclados a la sexualidad infantil todavía. Y entonces somos analsádicos porque rompemos las reglas en la